¿Quién te trajo al mundo? Algunos dirán que fueron tu madre y tu padre. En parte es cierto, desde luego, pero lo que hicieron tu padre y tu madre fue cooperar con Dios, que fue quien verdaderamente te trajo al mundo. Tu padre y tu madre no sabían nada sobre cómo hacerte. La Biblia les dice lo siguiente en Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Puesto que es Dios quien hace todas las cosas, eso significa que también te hizo a ti. Fue Él quien te trajo al mundo. Y la Biblia dice que el Dios que te trajo al mundo es también el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que Dios tiene la intención de hacerte hermano o hermana de Jesucristo. Eso te lleva a hacer y decir las cosas correctas. Es Dios quien te proporciona ese deseo. Hay unas palabras muy claras que puedes orar a Dios esta misma noche. Se encuentran en Salmos 139 del 13 al 16 y dicen esto: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, mi embrión vieron tus ojos. Si no logras dormir por la noche, medita en cómo Dios organizó cada nervio y cada músculo en tu cuerpo y en tu cerebro antes de que nacieras. Hay más complejidad en ello que en ningún computador jamás construido. Si tu padre es pelirrojo, muy probablemente tú también lo serás. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Diminutas cosas que nadie ha visto pasan de padre y madre al hijo. Y todas ellas están, de alguna manera, en lo que llamamos ADN, el cual nos hace a cada uno diferente de los demás. ¿Podéis imaginar un cordón invisible que se remonta a tus padres, abuelos y así sucesivamente hasta Adán y Eva? Ese cordón es nuestro ADN, y pequeñas hebras más finas que una telaraña le fueron añadidas por cada padre y madre a lo largo de la historia. Pero Dios conoce hasta el más diminuto nervio y célula que hacen de ti lo que eres. Ahora, cuando Jesús era bebé, ¿formó parte de ese cordón invisible, de nuestro ADN? ¿O Dios partió con él de cero, haciendo al bebé Jesús tal y como hizo a Adán en el principio? Recordad que la Biblia dice en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Es así como Dios formó al bebé Jesús? ¿O lo concibió su madre en su vientre con todo el ADN que todos hemos heredado del Adán caído? ¿Creció Jesús en ese vientre durante 9 meses hasta que su madre estuvo lista para alumbrarlo? La Biblia dice que sí, que Jesús fue concebido en el vientre de una mujer llamada María y que ella era virgen. Y su bebé no tuvo padre terrenal tal y como tenemos todos los demás que vivimos en este mundo. Pero con esa excepción, Jesús participó del mismo ADN que nosotros heredamos de nuestros padres, retrotrayéndonos hasta el caído Adán. Podéis leerlo en Romanos 8, 3 y 4. La Biblia dice en Hebreos 2:14 que
Así como los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo y compartió su naturaleza humana. Y dice también en el versículo 17 que debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y así Él puede ayudar a los que son tentados, pues Él mismo fue tentado y sufrió. Esto quiere decir que Jesús, como niño, supo cómo te sientes tú. Cuando se caía y se hacía heridas en sus rodillas, le dolía tanto como cuando te sucede a ti. Quiere decir también que fue tentado para ser egoísta tanto como lo eres tú, aunque Él nunca cedió a la tentación. Él fue el único bebé que creció hasta ser un chico que nunca fue egoísta. A menudo daría su almuerzo a quien estaba hambriento. Él tenía una apariencia como la vuestra. Nadie habría adivinado al mirarlo que era el Hijo de Dios. La diferencia entre Él y vosotros o yo es que Él era Dios en carne humana, y la Biblia dice que Dios siempre es amor. La diferencia en Jesús era su carácter de amor. Ahora, Dios hizo la promesa del Evangelio eterno en la simiente de Abraham, que sería el Mesías, Jesús. Leemos lo siguiente en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, la cual es Cristo. El Padre y el Hijo se hicieron promesas mutuas para redimir a la caída familia humana. Y el Padre hizo el sacrificio definitivo de dar a su Hijo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el Hijo prometió tomar nuestra humanidad para convertirse en la seguridad de la raza humana. Él satisfaría todas las demandas de la quebrantada ley en representación de aquellos que, en su debilitado estado, no podrían hacerlo por sí mismos. La mayoría de cristianos han proporcionado al mundo una idea confundida sobre Cristo. El apóstol Juan escribe acerca de esta idea confundida dada por la mayoría de cristianos acerca de Jesús y su humanidad. Y advierte sobre falsos maestros que perpetuarían falsas ideas sobre un Cristo falso. Leámoslo en 1 de Juan 4:3. Dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Así que Juan dice que estos falsos maestros negarían a Cristo venido en la carne, y dice que su enseñanza estaría inspirada por el anticristo. Negar a Cristo venido en carne le hace extremadamente distante de nosotros y de nuestro problema del pecado, hasta el punto de quedarnos sin salvador del pecado. Esa es la idea equivocada que ha sido llevada por la mayoría de cristianos. De acuerdo con esta enseñanza, todo el vasto universo lo separaría de nosotros. Se convierte así en el Cristo de las vidrieras de las iglesias, tan distante que no se identifica con los pecadores, y mucho menos los llama hermanos. El que afirma ser el vicario de Cristo en la tierra enseña lo que se conoce como la Inmaculada Concepción. Según la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Virgen María fue concebida por su madre Ana sin pecado.
María habría sido una excepción en la línea hereditaria de ADN. La pecaminosidad que su madre recibió de todos sus antepasados, incluido Adán, no habría pasado a María. Así, María habría nacido como una vasija santa y pura por medio de la cual Cristo entró en la familia humana. Cristo ni siquiera habría sido tocado por la pecaminosidad de la raza humana y por lo tanto no habría sido tentado como lo somos nosotros. Ahora, muchos protestantes le confieren esa excepción a nuestra condición caída directamente a Jesús. Ellos insisten en que si Jesús hubiera venido con una naturaleza humana caída, habría estado pecando desde el comienzo de su vida terrenal, y que entonces no podría haber sido el Cordero perfecto inmolado en lugar de los pecadores. Entonces enseñan que Jesús vino como un segundo Adán, y que comenzó donde el primer Adán, con una naturaleza no pecaminosa como la que tenía antes de comer el fruto. Esta idea de la naturaleza humana de Cristo previa a la caída tiene en cuenta que Jesús vino al mundo 4000 años después que Adán, y que por tanto tomó el estado físico deteriorado de un mundo devastado por los efectos del mal. Pero la pregunta es si necesitamos un Salvador que era como Adán antes de la caída, o si necesitamos un Salvador del pecado en nuestra condición caída. Esa es la pregunta, pues no somos tentados únicamente desde el exterior, por el entorno tan contaminado en que vivimos, sino que también lo somos desde el interior. Todos nosotros tenemos una naturaleza que nos tienta desde nuestro interior a hacer malas cosas. ¿Tenemos un Salvador del pecado que descendió hasta donde estamos nosotros? ¿Experimentó la tentación desde su interior y ganó la victoria, de modo que tenemos realmente un Salvador del pecado? ¿Cuán cerca se allegó nuestro Salvador a nosotros en nuestra condición caída? Se indica en Gálatas 4, 4 y 5. Dice así: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora, redimir significa pagar un precio por aquellos que se entregaron a la esclavitud del pecado por estar bajo la ley. Bajo la ley significa desobediencia a la ley, de modo que esas personas están condenadas a muerte, que es la paga del pecado. Ahora, Pablo escribe que Jesús nació de una mujer, María. Él fue concebido por el Espíritu Santo, pues no tuvo un padre terrenal. El Espíritu Santo lo concibió en el vientre de María, y el ángel le dijo a María en Lucas 1:35 que ella alumbraría a un santo ser, al que identifica como Hijo de Dios. De modo que Jesús nació santo, tenía una voluntad divina, su mente, su carácter era divina. Pablo escribe en Filipenses 2:5 lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir es la mente o el carácter con la que Él nació concebido por el Espíritu Santo. Pero en lo que a su humanidad se refiere, Jesús tomó de su madre María nuestra condición humana caída. Y eso es lo que indica Pablo en Gálatas 4, 4 y 5, cuando dice que Jesús fue nacido bajo la ley.
En otras palabras, Jesús experimentó durante toda su vida terrenal la tensión interna de conocer la voluntad de Dios y la suya propia. Eso es toda una tensión, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos esa tensión, conocer lo que Dios desea, pero también lo que nosotros deseamos, que está en conflicto con lo primero. Y a eso se refiere Pablo cuando dice en Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. No solo miraba, por ejemplo, a los carteles que en Nazaret anunciaran cosas malas y tuvo que resistir esas tentaciones. Él también estuvo sujeto a los sufrimientos de tentaciones que surgían de su interior, pues tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, eso significa que Él vino a este mundo como cualquiera de nosotros. Nació en un ambiente familiar. Tuvo una madre que era pecadora, a diferencia de lo que dice la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Necesitaba María un salvador del pecado? Desde luego que sí. Así que Jesús nació de María, que era pecadora. Tuvo un padre putativo, José, que era pecador. Y tuvo hermanos y hermanas pecadores. Eso es un ambiente familiar de pecadores, lo cual tiene mucha influencia. Y, por si fuera poco, vivió en una muy mala comunidad llamada Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ese era un mal lugar de procedencia. De modo que Jesús residió en un mal entorno y en un hogar de pecadores. Su madre y su padre adoraban a Dios, pero eso no niega el hecho de que eran pecadores. Ellos ejercían influencia sobre Jesús. Ellos no podían ayudarlo, sino más bien exponerlo a sus patrones de pensamiento, a las tensiones que ellos experimentaban entre la voluntad conocida de Dios y sus propias voluntades en conflicto con la de Dios. En definitiva, a las constantes tentaciones a rebelarse contra la voluntad de Dios, y todas estas mentes alrededor de Jesús interactuaban con su mente. Jesús participó de la naturaleza humana porque estaba expuesto no solo a la herencia biológica del debilitamiento físico tras 4.000 años de pecado, sino también a la acción de mente sobre mente. Jesús conoció el conflicto interno de desear cosas al modo propio. Permitidme leeros una cita de Ellen White acerca de la interacción de mente sobre mente. La encontramos en un artículo titulado La contienda entre el bien y el mal. Y dice así: en gran medida, Satanás ha triunfado en la ejecución de sus planes. Mediante la influencia, aprovechándose de la acción de mente sobre mente, llevó a Adán a pecar. ¿Cómo funcionó con Adán? Bueno, Eva fue a Adán con poderes muy persuasivos, ¿verdad? Yo la imagino diciendo: Adán, Dios nos dijo que no comiésemos del árbol porque moriríamos, pero mírame, yo he comido y sigo iluminada. Quiero que también disfrutes de este fruto. Ven conmigo. Esa es la acción de mente sobre mente. Eva fue persuasiva y tuvo mucho éxito. Adán fue imbuido por la mente de ella.
La cita sigue diciendo: así, en su misma fuente, la naturaleza humana fue corrompida, y desde entonces el pecado no ha cesado su odiosa obra, pasando de mente a mente. Cada pecado que se comete despierta los ecos del primer pecado. De modo que nacisteis en un muy singular entorno de hogar, en una singular cultura y en una singular comunidad. Y las mentes de vuestro alrededor han tenido un tremendo impacto e influencia sobre vosotros, hasta tal punto que Satanás ha tenido éxito en conseguir que hicieseis exactamente lo mismo que consiguió que hiciera Adán por medio de la influencia de Eva, es decir, entablar conflicto con Dios en términos de vuestra voluntad contra la suya. Y esa es la naturaleza humana caída o pecaminosa, de la que habla la Biblia y que tomó Jesús al encarnarse. Y todo esto fue la voluntad de Dios para Jesús. Dios quiso que Jesús viniese muy cerca de nosotros. Como un animal que cae en un pozo para ser sepultado allí, Jesús recorrió todo el camino descendente que le llevó a tomar sobre sí nuestra naturaleza humana pecaminosa. Leemos en Romanos 8:3 que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Así que tomó nuestra naturaleza caída, lo cual no quiere decir que tuviera una naturaleza pecadora, pues Romanos 8:3 también nos dice que condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué significa condenar algo? Él tomó aquello que le tentaba desde el interior, que le generaba una tensión con la voluntad de Dios, y lo proscribió. Eso es condenarlo. Y hay en ello una muy hermosa verdad, y es que no por el hecho de tener una naturaleza pecaminosa, uno tiene inevitablemente que pecar. Pues se puede ser partícipe de la naturaleza divina. Y Jesús tenía una naturaleza divina, y siempre dijo sí a su naturaleza divina. Porque, ¿acaso es pecado ser tentado? Puedes ser tentado 1000 veces, pero si siempre dices no, nunca se convertirá en pecado. Podéis verlo en Santiago 1, 14 y 15. Puedes ser tentado 1.000.000 de veces, pero eso no te hará pecador si dices no. Y así fue con Jesús. Él era tentado constantemente, porque Satanás quería derrocarlo. Habría bastado un pequeño resbalón para que la suya fuese una naturaleza caída pecadora. Satanás lo habría derrotado, lo que lo hubiese incapacitado como salvador de los pecados. Así que no constituyó pecado todas las muchísimas veces que Jesús fue tentado. Él siempre respondió no a las tentaciones a rebelarse contra Dios. Jamás albergó la más mínima enemistad contra Dios. Nunca permitió que el remolcador guiase el barco del pecado hasta ser amarrado en el muelle. Él fue tentado, sí, completamente, a fondo. Sufrió siendo tentado, y sin embargo fue sin pecado de acuerdo con Hebreos 4:15. Si su naturaleza humana hubiera hecho prevalecer su yo, eso habría sido rebelión contra la voluntad de Dios. Pero Jesús negó, crucificó continuamente su yo, y la negación definitiva de su yo fue al ser condenado a la cruz. En la cruz, Jesús condenó definitivamente la naturaleza pecaminosa que había tomado
y se liberó de ella para siempre. Ese fue el acuerdo hecho entre el Padre y el Hijo, que el portador de los pecados, Jesús, debía identificarse de esta manera con los pecadores. De modo que la fe de Jesús, de la que escribe Pablo en Gálatas, incluye su autorrenuncia y su obediencia a la voluntad de Dios. Esa es la fe de Jesús. Y, por tanto, amigos, nosotros somos salvos, en resumidas cuentas, por la fe de Jesús, que Él nos da a cada uno de nosotros. Hasta tal punto se identifica Pablo con Cristo crucificado que en Gálatas 2:20 dice que Él es salvo por la fe del Hijo de Dios. De modo que este amor sacrificial y divino demostrado en nuestra carne humana es la expiación. Es realmente importante que comprendamos qué tipo de naturaleza humana tomó Jesús cuando se hizo hombre. Algunos podrán pensar que todo esto son teorías sin ningún valor práctico para nosotros, pero la verdad es que el único modo de distinguir entre el Cristo verdadero y el falso es comprendiendo que Cristo vino en la carne. Y eso es de lo que Juan escribe en 1 de Juan 4, 2 y 3. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y por cierto, hay un solo tipo de carne, y es la carne que vosotros y yo tenemos, y es la que Jesús tomó. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué significa la palabra bíblica carne? ¿Se refiere a carne no caída y no pecaminosa o caída y pecaminosa? La palabra griega es sarx y es la misma carne caída y pecaminosa que toda la humanidad tiene por naturaleza. Es de la que Pablo escribió en Romanos 8:3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y esa expresión en semejanza no puede significar diferente de, pues Pablo la utiliza también en Filipenses 2:7 para decir que Cristo fue hecho semejante a los hombres. Él fue verdaderamente un hombre, no fue una especie de réplica de plástico. Su perfecto carácter sin pecado fue manifestado en nuestra carne o naturaleza pecaminosa. Él tenía un yo, como nosotros tenemos un yo, pero mientras que nosotros hemos alimentado ese yo, Él se negó a sí mismo. Por tanto, en su encarnación, ¿fue Cristo un hombre recreado como el Adán anterior a su caída, o fue hecho un descendiente genético del Adán caído? Bien, las Escrituras son muy claras en esto. Romanos 1:3 dice de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En Hechos 13:23, hablando de David, dice lo siguiente: de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En Hebreos 2:16 dice que tomó a la descendencia de Abraham. La expresión favorita de Cristo para sí mismo era Hijo del Hombre. Estaba tomada de la expresión hebrea Ben Adán, muy utilizada por el profeta Ezequiel. Jesús, que tomó no la naturaleza de los ángeles, sino la de la raza humana tras 4000 años de pecado, dejando su sello de degeneración, es proféticamente designado como Hijo del Hombre. Él representa a toda la familia humana. Pero ¿no tenía Cristo una naturaleza no pecaminosa? Sí, pero tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Lo leemos en Hebreos 2.
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. De modo que él recibió todas las tentaciones que nos abruman por medio de nuestra carne, y él las venció. Él conoció toda la fuerza de todas esas seducciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es el valor práctico de distinguir al verdadero Cristo del falso, tal y como escribe Juan? Pablo nos dice en Romanos 8:3 que Cristo condenó al pecado en la carne y nos dice a continuación su valor práctico. Que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y recordamos una vez más que tentación no es pecado a menos que se ceda a ella. Hay quienes piensan que, si Cristo sufrió tentación, también tendría que haber pecado, pero no es así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Toda la raza humana precisa de socorro, y solo Jesús puede dárnoslo. Y ese es el valor práctico. Que venzamos a la tentación es radicalmente diferente a ser vencido por ella. Negar o suprimir la gloriosa verdad de que Cristo vino en nuestra carne deja a los pecadores indefensos y vulnerables ante las tentaciones a transgredir la ley de Dios. Cristo debe ser el salvador del seductor poder del pecado ahora, ya o no puede serlo nunca. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas en la humanidad de Cristo? Él tomó nuestra naturaleza principalmente como nuestro sustituto y salvador, cuya justicia nos es imputada legalmente. Él es el segundo Adán, tomó nuestra naturaleza pecaminosa, incorporando dentro de sí a toda la raza humana, a la que redimió y justificó legalmente. Pero no puede redimir lo que no ha tomado o asumido. Para ser nuestro sustituto, también debe tomar nuestra naturaleza. Pero su justicia también es impartida, pues, habiendo tomado la carne de los hijos, puede ayudar a los que son tentados por medio de las incitaciones de su carne pecaminosa. Y, cuando lo requieren, les proporciona la ayuda precisa que necesitan. Y el mundo está literalmente agonizando por desconocer la preciosa verdad que el Señor nos da. Pablo identifica para nosotros qué es la fe de Jesús cuando en Gálatas 2:20 escribe: «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Pablo se identifica con Cristo. «Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Cristo se dio a sí mismo por mí. Pablo se identifica con Cristo crucificado. La fe de Jesús le llevó a ser obediente hasta la muerte, y eso motiva a Pablo a identificarse con el crucificado. De modo que la expiación que Cristo hizo en la cruz se completa cuando el pecador entiende este amor y se posiciona definitivamente del lado del Hijo de Dios.
una escritora más sabia que yo escribió que la fe de Jesús es la única verdadera fe que existe, pues le llevó a Jesús a guardar los mandamientos bajo las más severas pruebas. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y ¿tienen la fe de Jesús? No, no dice eso. Dice que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Esa es la clave. Ese es el artículo genuino. Esa es la fe que en Jesús soportó la prueba. Esa es la fe que soporta todo fuego encendido por Satanás y todo poder que él pueda ejercer. Esa fe soporta toda prueba. La fe de Jesús se nos da a cada uno de nosotros. Es el agente activo del Espíritu Santo. Y uno guarda la fe de Jesús simplemente al apreciar la promesa del pacto de Dios. El mensaje de la lluvia tardía incluye la fascinante verdad del pacto eterno de Dios. Y el propósito expreso del pacto de Dios es poner a los pecadores en armonía con Dios y su santa ley. Y el mensaje de la lluvia tardía es una verdad que constriñe el corazón, la de la humanidad de Cristo. La promesa de Dios fue un salvador del pecado que recorrería todo el camino hasta donde nosotros estamos, nuestra condición caída y pecaminosa. Al identificarse tan plenamente con los pecadores, salvo en elegir el pecado, tenemos una completa liberación del pecado por la fe de Jesús, que Él ha prometido darnos a cada uno de nosotros. La humanidad de Cristo abre entonces el camino para una mejor comprensión de la purificación del santuario celestial y de la expiación final prometida en el pacto eterno de Dios. La Biblia dice que vosotros y yo estamos ante el Señor vestidos con andrajosos trapos viejos de inmundicia. Pero si le permitimos quitarnos hasta la última puntada de esos trapos de inmundicia, Él nos vestirá con sus propias maravillosas vestiduras sin mancha de carácter perfecto. Pero Él no va a forzar a nadie a llevar sus vestiduras de carácter perfecto. Si preferís resistirle y le decís, no Jesús, no quiero tu carácter perfecto sin mancha, prefiero mis trapos de inmundicia, entonces Jesús no va a forzaros. Y siento decirlo, amigos, pero muchos prefieren los trapos de inmundicia. Yo, sin embargo, le digo, gracias Jesús, Salvador mío, permíteme tomar esas preciosas nuevas vestiduras que tienes para mí. ¿No queréis decirle vosotros lo mismo? Había un pequeño niño que no sabía nadar y quería remar en un lago no lejos de su casa. Y su hermano mayor, de 6 años más de edad, quería enseñar a nadar a su hermano pequeño, así que fueron juntos a un estanque. Ellos no lo sabían, pero se habían comenzado unas operaciones de dragado en el estanque y no podían verse las profundas perforaciones efectuadas. De repente, el hermano pequeño cayó en una de esas perforaciones. Iba hundiéndose como una piedra. Todo le parecía tenebroso ahí abajo, pero se puso muy contento cuando vio a su hermano mayor zambullirse en el agua para rescatarlo y llevarlo a la superficie. Por haber hecho eso, el hermano menor podría decir que el hermano mayor se convirtió en su salvador del ahogamiento. Verdaderamente le debía la vida. Ahora, ¿qué ha hecho Jesús por ti? La Biblia dice que Él es vuestro Salvador.
mi Salvador y el Salvador de todo el mundo. Suena bonito, pero ¿qué significa eso? Bueno, somos parte del mundo, así que lo que dice la Biblia es que nos ha salvado. Pero, ¿de qué nos ha salvado? Esto es algo que verdaderamente puedes agradecer a Jesús, pues aunque nadie hoy en el mundo le ha visto físicamente, Él es un hombre real y es también Dios. La Biblia dice que Él es uno de nosotros y que pertenece a nosotros. La única razón por la que no podemos verlo como vemos a cualquier otra persona es que Él es mucho más grande que cualquier otra persona. Hay millones de personas que desearían verlo y le verán algún día pronto. No sería justo para Él mostrarse solo a vosotros o a mí, pues todos anhelan verlo en persona cuando venga por segunda vez. Pero cuando le veamos, le daremos las gracias porque Él ya nos salvó de la muerte. Pero no nos salvó de la muerte ordinaria, de la muerte que acontece cuando vais a un funeral. Jesús dice que esa no es la verdadera muerte. Eso es solo un sueño hasta el día de la resurrección, en que se levantará de nuevo. Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente no se pierde con la muerte que se sufre ahora. Cuando la gente muere ahora, es como quien se va a dormir y dice hasta mañana. Pero hay otro tipo de muerte, a la que la Biblia llama muerte segunda, y a ella se refiere Juan 3:16 cuando habla de perderse. Al final del milenio que está por venir, los impíos serán juzgados y perecerán en el lago de fuego. Y de ahí ya no habrá resurrección, se habrán ido para siempre. Pero no será porque Dios esté enfadado con ellos. Dios no los odia. Aún se compadecerá de ellos. Más bien, ellos habrán tomado su elección de perderse, y Dios no los forzará a cambiar de opinión. Ellos no quieren vivir para siempre en el reino de Dios. Verdaderamente quieren vivir separados de Él y de su reino, de modo que Dios les da lo que en realidad quieren. Y suena locura, pero Jesús dijo que todo el que le odia a Él ama la muerte. Eso dice Proverbios. ¿Podéis imaginar eso? Odiar a Jesús porque se ama la muerte. Eso es precisamente de lo que Él nos ha salvado, de la muerte eterna. Así que ahora podéis respirar profundamente y dar gracias a Jesús por ello. Ese respirar profundamente es la prueba de que Él te salvó de la segunda muerte. Porque si Él no nos hubiera salvado de ella, todos estaríamos muertos aquí, ahora mismo. No estaríamos disfrutando del reposo de este sábado. Así que no penséis jamás que Jesús no ha hecho nada por vosotros. No vayáis por ahí preguntando qué ha hecho por vosotros últimamente, porque Él te ha dado la siguiente respiración. Y todo esto significa que Dios trata de que la vida que vosotros y yo tenemos hoy sea el comienzo de la vida eterna. Y será así si caminamos con Jesús. Porque Jesús no es tu Salvador potencial, Él ya es tu Salvador. Así que no lo rechacéis, no lo rechacéis. Y la gente puede agarrarse fuertemente a estas grandes ideas. Cuando pensamos en de qué nos ha salvado Jesús, queremos mostrarle toda nuestra gratitud. Porque Él no podría salvarnos jamás de nuestro camino a menos que ya hubiese sufrido la segunda muerte por nosotros. Y eso es justamente lo que hizo cuando murió por nosotros en la cruz. La muerte que Él sufrió fue el infierno mismo, la muerte auténtica. Sé que mucha gente no ve esto, y esa es la razón por la que no se entregan a Jesús para vivir por Él. No ven de lo que ya estar agradecidos a Jesús.
Siguen preguntándose qué ha hecho Jesús por ellos recientemente. Aún necesitan entender eso y por tanto no se les despierta una gratitud hacia Jesús. Pero vosotros ahora lo veis, ¿verdad? Y vosotros podéis dar gracias a Jesús por seguir respirando. Como aquel niño pudo agradecer a su hermano por salvarlo de ahogarse, de haber ido al sueño de la primera muerte. Y ahora ese niño, una vez vea la verdad sobre Jesús, podrá darle gracias por haberle salvado de la segunda muerte. Y podrá decirle que gustosamente le obedecerá y le entregará su vida al completo. Y yo os pregunto, ¿no queréis vosotros hacer lo mismo?